Bienvenido a Espiritualidad sin humo, tu canal espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema del que no se suele hablar y causa bastante confusión. Incluso hace que mucha gente abandone el camino de espiritualidad por falta de entendimiento. Quiero explicarte que si te gusta la espiritualidad y quieres profundizar en ella, inevitablemente vas a llegar a un momento en el que empiezas a darte cuenta de algo. Lees mucho al respecto, haces cursos, formaciones, ves contenido relacionado y puedes entender muchas cosas sobre espiritualidad. Pero luego estás en tu vida y reaccionas igual, y te pierdes igual, y vuelves a lo mismo. No te sientes conectado. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar. Como si supieras muchas cosas, pero no estuvieras conectado a eso, ni aplicándolo en tu vida real. Es una sensación rara, como de vacío, como que no entiendes por qué te sientes así, como que no sabes si seguir aprendiendo más, porque aún no te estás sintiendo como crees que debes sentirte. Pero déjame decirte que si esto te ocurre, ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Porque la verdadera espiritualidad es lo que sostienes en tu vida real, no la información que acumulas. Y esto no te pasa porque te falte disciplina, ni porque no estés haciendo suficiente. Te pasa porque has aprendido a entender, pero no a evitar lo que entiendes. Hay una distancia entre la idea y la experiencia, entre saber cómo deberías vivir y realmente vivirlo. Y esa distancia no se cruza pensando más, se cruza bajando al cuerpo, bajando a lo que sientes, bajando a lo que eliges cuando nadie te está mirando. Porque mientras todo se quede en la cabeza, la vida real sigue funcionando por inercia. Por eso, puedes tener claridad en momentos tranquilos y perderla completamente cuando algo te mueve. Porque ahí no actúa lo que sabes, actúa lo que tienes integrado. Y aquí es donde empieza a cambiar el enfoque. No se trata de seguir acumulando información, se trata de empezar a darte cuenta en lo cotidiano de cómo estás viviendo, de cómo hablas, de cómo reaccionas, de qué estás tolerando, de qué estás evitando. Ahí es donde se ve de verdad dónde estás. Y desde ahí es desde donde puedes empezar a vivir distinto. Hoy no vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de algo más profundo. Cómo vivir conectado a ti mismo y cómo usar la conciencia para no perderte. Porque cuando eso se coloca, no necesitas tanto. No necesitas estar todo el rato haciendo técnicas. No necesitas llenar tu día de prácticas, de ejercicios, de cosas que deberías hacer. Porque vivir con espiritualidad y conciencia no va de añadir más, va de cómo estás viviendo lo que ya haces. El problema es que muchas veces pensamos que para estar conectados tenemos que hacer algo especial. Y no, con tener claras unas pocas ideas base y empezar a aplicarlas en tu realidad tal cual es, ya cambia muchísimo. En cómo respondes, en cómo decides, en cómo te relacionas, en cómo y desde dónde decides vivir tu experiencia. Por lo tanto, no necesitas más información, necesitas empezar a vivir distinto con lo que ya sabes. Y ahí es donde empieza a notarse de verdad. ¿Qué es vivir conectado? Cuando hablamos de espiritualidad, muchas veces se entiende mal. Se piensa en algo elevado, externo, casi inalcanzable. Pero en realidad es mucho más sencillo y mucho más difícil a la vez. Vivir con espiritualidad es vivir conectado a ti, a ese lugar dentro de ti donde no hay ruido, donde no hay comparación,
donde no hay necesidad de demostrar nada. Ese lugar donde simplemente sabes. Y aquí hay algo clave. Cuando estás conectado a ti, estás conectado a todo, porque dejas de vivir desde la separación, desde el miedo, desde la carencia, y empiezas a vivir desde una sensación mucho más amplia, más calma, más claridad, más dirección, y desde ahí las cosas empiezan a fluir de otra manera, no porque todo sea perfecto, sino porque tú dejas de ir en contra de ti. ¿Qué pasa cuando no estás conectado? Cuando no estás ahí, entras en el ego, en el control, en la necesidad de que todo sea de una forma concreta. Y desde ahí, fuerzas, te desgastas, te confundes, te anticipas, tienes miedo. Porque el ego quiere seguridad, quiere resultados, quiere tener razón, pero no sabe lo que realmente necesitas. Por eso, cuanto más intentas controlarlo todo, más te alejas de ti. Aquí entra la parte de la conciencia. La conciencia no es algo místico, es darte cuenta. Es ese momento en el que te ves a ti mismo mientras estás reaccionando. Cuando estás en una discusión y notas, esto no soy yo, esto es automático. Cuando estás tomando una decisión y sientes, esto no está alineado conmigo. Eso es conciencia. Y aquí está la clave. La conciencia te permite discernir entre lo que nace de ti y lo que nace del miedo, lo que está alineado y lo que es una reacción. Sin conciencia, todo se mezcla y acabas viviendo desde el impulso. ¿Cómo se unen ambas? La espiritualidad sin conciencia se pierde porque puedes sentir cosas pero no sabes interpretarlas. Y la conciencia sin conexión interna se queda fría. Analizas pero no sabes hacia dónde ir. Pero cuando ambas se unen pasa algo muy potente. Te ves y te sientes, entiendes y eliges. Y ahí aparece una forma de vivir distinta, más alineada, más honesta, más pura, más real, más tuya. Y eso es lo que queremos conseguir. Hay algo que también necesitas entender, porque aquí es donde la mayoría se pierde. No es que no sepas, no es que no entiendas, es que no estás sosteniendo ese estado el tiempo suficiente. Y esto es completamente normal, porque todo tu entorno está diseñado para sacarte de ahí constantemente. Estímulos, ruido, prisas, distracciones todo el tiempo. Y cada vez que te distraes sin darte cuenta, pierdes conexión. Vuelves a lo automático, vuelves al ego, vuelves a reaccionar. Por eso, no se trata solo de entender la espiritualidad. Se trata de proteger tu estado interno, de empezar a darte cuenta de qué cosas te desconectan, qué conversaciones te sacan de ti, qué hábitos te nublan, qué entornos te alteran. Y no desde el juicio, sino desde la observación. Porque en el momento en el que ves que te afecta, empiezas a recuperar poder, empiezas a elegir. Y aquí hay algo muy importante. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consciente. Porque no se trata de no perderte nunca, se trata de darte cuenta cada vez antes de que te pierdes y volver una y otra vez. Ahí es donde realmente se construye esto. No en momentos perfectos, sino en cada vez que te sales y decides volver a ti. Y cada vez esto se vuelve más fácil. Esto en el día a día se ven cosas muy simples.
en parar antes de responder, en darte cuenta de que algo no te hace bien, aunque debería, en elegir desde lo que sientes, aunque no sea lo más cómodo. Es permitirte atravesar esa incomodidad que te retiene, en dejar de forzar, de controlar, de tener y empezar a escuchar, porque cuando más te escuchas, menos necesitas controlar y más fluido y alineado se vuelve todo. La espiritualidad no es añadir cosas, es quitar lo que te aleja de ti, y la conciencia es lo que te permite verlo. Así que si quieres aprender a vivir de esta manera, con más claridad, más coherencia y sin humo, puedes suscribirte al canal y activar la campanita, porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Y te dejo con una pregunta muy profunda. ¿Operas desde tu autenticidad o desde tu miedo? Te leo en comentarios y nos vemos en el siguiente video.